Abran sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 23. Hechos capítulo 23. Vamos a estar en los versículos 12 a 35. Si están en la Biblia en español de la iglesia, esta es página 740, 739. Y parece que alrededor de página 930 en la iglesia, en la Biblia americana, en inglés. Hechos 23, Acts chapter 23, verses 12 through 35. Hechos 23, 12 a 35. Vamos a estar hoy. Unas preguntas. ¿Alguna vez te has preguntado en una prueba, en una tormenta de la vida, en un sufrimiento, cómo Dios pudo librarte? Todos hemos tenido pruebas, hemos estado en sufrimiento, hemos estado en tormentas. Y te preguntaste, ¿cómo me sacó Dios de esta prueba? ¿Cómo Dios pudo rescatarme de esto? Quizás no mirabas esperanza, pero sabías que estabas haciendo la obra de Dios. Estás viviendo, caminando con Dios, con Jesús, pero todavía estabas sufriendo, estabas en una prueba. Y aunque no dudabas a Dios, y luego últimamente Él te saca de esa prueba, o te saca con una paz, te da una paz, un entendimiento, una sabiduría, y te preguntas a ti mismo, ¿cómo me sacó Dios esto? Es un milagro. Alguna vez quizás dijiste, wow, nunca pensé que Dios obraría así en mi vida. ¿Quién ha tenido una situación así? Donde se miraba sin esperanza la situación, una prueba, sin esperanza, y luego de repente no lo miraste, Dios obró poderosamente en tu vida, en esta situación, en esa obra, en esa tormenta. Quizás Dios no te sacó de la prueba, quizás Dios no te sacó de la tormenta, quizás Dios no te sacó de esa oscuridad, pero Él caminó contigo. Y Él estaba ahí, desde el principio hasta el fin. Y saliendo de esa prueba, dijiste, wow, Dios, nunca me dejaste. Fuiste fiel, me fortaleciste. Me diste lo que necesitaba. Wow. Hoy vamos a hablar en esta historia de Pablo. Se acercan los últimos capítulos de Hechos. Y Dios está obrando poderosamente, milagrosamente y misteriosamente en la vida de Dios. Vamos a leer Hechos 23. 12 a 35, Hechos 23, 12 a 35, Acts 23, 12 to 35. Versículo 12. Muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer el reo ante ustedes con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo, o el sobrino, se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y le avisó a su tío Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y les pidió, lleve a este joven, mi primo,
mi sobrino, al comandante, porque tiene algo que decirle. Así que el centurión lo llevó al comandante y le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera este joven, porque tiene algo con que decirle. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué quieres decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje de convencer, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados, otra palabra para escondidos. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Y están listos. Solo aguardan a que usted les conceda su petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas a nadie que me has informado de esto. Versículo 23. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Además, escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté, porque me había enterado de que es ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra el cargo alguno que merecería la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También les ordené a sus acusadores que se expongan delante de usted los cargos que tengan contra él. Así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antípatris. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador Félix y le presentaron también a Pablo. Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo: te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores, y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes. He titulado el mensaje de hoy: la fidelidad de Dios es más grande que cualquier cosa que conspire contra aquellos en su voluntad. Otra vez lo leo. La fidelidad de Dios es más grande que cualquier cosa que conspire contra aquellos en su voluntad. 3 verdades miraremos de este pasaje. Verdad número 1: si estás en la voluntad de Dios, siempre habrá complots y conspiraciones para destruirte. Si estás en la voluntad de Dios, siempre habrá complots y conspiraciones para destruirte. Número 2, ¿verdad? Dios unas veces obra misteriosamente para ser fiel contigo. Dios unas veces obra misteriosamente para ser fiel contigo. ¿Verdad? Número 3, Dios exagera su fidelidad a los fieles en su voluntad. Dios exagera su fidelidad a los fieles en su voluntad. ¿Verdad? Número 1, si estás en la voluntad de Dios. Y es importante conocer esto. Si estás en la voluntad de Dios. ¿Qué significa estar en la voluntad de Dios? Fíjense en el versículo 11 de este mismo capítulo. Lo leímos la semana pasada. Acuérdense que Pablo 2 veces estaba ante el concilio judío, ante la mafia judía.
y se presentó defendiéndose y tratando de alcanzar a los judíos, al concilio judío, y les dijo la historia de cómo Dios lo rescató y lo convirtió. ¿Se acuerdan? Pero los judíos eran tan celosos, lo querían matar. 2 veces fueron alborotados en ira, en celos, para tratar de matarlo. La última vez que leímos, esa noche, el versículo 11, a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que los des también en Roma. Entonces, ¿se acuerdan que Pablo apenas había terminado su viaje misionero número 3, sabiendo que regresando a Jerusalén le esperaba sufrimiento, le esperaba preso? Pero él no permitió que eso lo parara. Regresó a Jerusalén y es aquí donde está. Ahora lo quieren matar, pero el comandante lo ha salvado, lo ha metido a la prisión para protegerlo, porque la mafia judía lo quería matar. Él está aquí. El viaje de hoy que vamos a mirar, él va a ir de aquí hasta acá, pero de aquí a aquí es un viaje peligroso. ¿Quién ha viajado en México los últimos años? Hay ciertas carreteras que no se viajan, ¿verdad? ¿Por peligro de qué? Los narcos, ¿verdad? Los narcotraficantes. Vamos a decir que de aquí a acá era una carretera peligrosa. Pero de aquí, ¿quién conoce el camino de Reynosa a San Fernando? Diría que está peligroso. De aquí es San Fernando. O un camino peligroso. Entonces, acuérdense que Jerusalén, toda esta región, está bajo la ley, está bajo la opresión de Roma. Roma es el conquistador de todo, pero Roma permite que los que han conquistado puedan vivir sus vidas con su religión, con su fe, observando sus leyes en sus regiones. Por lo más o menos ellos viven en paz, los judíos y los otros paisanos de otras regiones. Pero aquí está encarcelado ahora Pablo bajo un comandante romano. Jerusalén, y vamos a ver en los siguientes capítulos, hasta los últimos de Hechos, que este es o será su último viaje. Y va a llegar hasta Roma. Acuérdense en el versículo 11 que dijo Dios o Jesús: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Jesús nunca le dijo cómo iba a llegar a Roma, pero él tenía un sentido, Pablo, que iba a llegar a Roma encarcelado, en cadenas. Dios todavía tenía un propósito para Pablo, pero ese propósito no era llegar a dar el evangelio hasta acá en la manera que a lo mejor él pensaba. Y el versículo 11 dice: así como has dado testimonio de mí en Jerusalén. Está hablando Jesús. Estamos dando testimonio a los que nos rodean. Estamos dando testimonio a los que nos odian. Estamos dando testimonio a los que tienen celos de nosotros. Están dando testimonio nosotros como cristianos al mundo que nos rodea, a los que no son creyentes. Pablo le dijo, Dios o Jesús le dijo a Pablo: así como has sido testigo en Jerusalén, serás testigo para mí en Roma. Y él nunca pensó que viajaría por barco
encarcelado, en cadenas para dar el testimonio del Evangelio en Roma, en el estilo que fue. Versículos 12 a 15. En los días de Pablo y Jesús, no estoy leyendo mis notas, había un grupo secreto de asesinos judíos que atacaban a los romanos y sus partidarios. Eran hombres de dagas, de espadas, porque a menudo ocultaban dagas y apuñalaban a los soldados romanos cuando pasaban. Parece que este mismo tipo de asesino ahora apuntó a Pablo. Eran tan celosos que hicieron el voto de no comer ni beber hasta que Pablo estuviera muerto. Este fue un alto nivel de compromiso. Y fíjense, estos eran judíos que prometieron: no vamos a comer, no vamos a beber hasta que muera Pablo. Era un complot, era una conspiración. Pero más que eso, involucraron a los líderes religiosos del templo. Fíjense lo que dice en el versículo 14. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Entonces, le están diciendo a los sacerdotes del templo: díganle al comandante con este pretexto que lo saquen y échenle mentiras al comandante que ustedes quieren cuestionarlo más para averiguar la verdad. Eso es la mentira. Y mientras que lo traigan donde está encarcelado aquí en Jerusalén, al templo, nosotros vamos a brincarlo y matarlo. Qué conspiración. Que los que dicen que son de Dios conspiraron para matar a Pablo. Sus mentiras fueron pecados. Y los hombres que deberían haberse comprometido con la ley de Dios, en cambio se alegraron en pecar contra él. Eran celosos, pero aún estaban dispuestos a mentir y pecar para lograr sus supuestas metas piadosas. Mucha gente en este mundo dicen que siguen a Dios. Y viviendo como cristiano, ¿qué es lo que sabemos nosotros como cristianos, hermano, hermana, familia? Sabemos que la verdad. ¿Y cuántos de nosotros, porque estamos viviendo, porque estamos haciendo testigos para Dios, se levantan complots, conspiraciones contra nosotros para destruirnos? Puede ser nuestra familia, puede ser nuestras amistades, puede ser el mundo, puede ser en nuestros trabajos, puede ser el Satanás. Van a subir conspiraciones y complots para destruirnos, porque estamos viviendo la fe que es la verdad, que dice la palabra de Dios. Si estamos en la voluntad de Dios, siempre habrá complots. Y hasta esta pregunta: si en tu vida nunca sale complots o nunca sale conspiraciones para destruirte, quizás no estás en la voluntad de Dios. Hasta esa pregunta: ¿estoy sinceramente viviendo la voluntad de Dios o estoy viviendo mi voluntad? Porque si el mundo nos ve, nuestra familia nos ve, nuestros amigos y amigas, el vecino, tal fulano, tal fulana, nos ve y no dice nada diferente. Tú eres como, esa es como otra. No estamos viviendo la voluntad de Dios.
estamos viviendo nuestra manera pecaminosa. Casi seguro yo lo estoy viviendo. Si alguien dice, eso es tal fulano, es como cualquier otro. Vive su vida como quiere, habla como quiere, piensa como quiere, hace esto y esto. No estamos con la voluntad de Dios. Entonces nunca se levantarán con conspiraciones, porque somos como todos. Pero si estás viviendo una vida piadosa, una caminata para Dios como cristiano, cristiana, y tú sabes la verdad y estás viviendo la verdad, no como el mundo lo dice, el mundo nos va a mirar y va a decir, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Por qué está viviendo así? Ellos se creen se creen piadosos. Vamos a mentir, vamos a decir mentiras, vamos a decir chismes, vamos a decir cosas que no son verdad para destruirlo, para matar a esa persona. Quizás para matar nuestra reputación, para matar o destruir nuestra imagen. Y eso es lo que estaban aquí haciendo con Pablo. Lo querían muerto y estaban haciendo cualquier cosa para que sucediera. Y lo peor de todo era que los que decían que eran de Dios eran los que estaban en el complot. Y en la conspiración para destruirlo. Si estás en la voluntad de Dios, siempre habrá complots y conspiraciones para destruirte. Jesucristo mismo, que era Dios perfecto, vivió una vida perfecta, lo odiaban. Los fariseos, los maestros religiosos, siempre estaban haciendo complots y conspiraciones para tratar de entraparlo, para encarcelarlo, para matarlo. ¿Se acuerdan que siempre decía que no era mi hora, sabiendo que iba a venir esa hora cuando el complot y la conspiración contra él iba a tener éxito? Y eran los mismos fariseos, los mismos líderes religiosos, los mismos maestros, los hombres piadosos. Si persiguieron a Jesús, van a perseguirnos a nosotros por nuestra fe. Van a mentir, van a pecar contra nosotros. Lo que quiero que miremos es esto también. Fíjense, en versículo 13. "40 hombres estaban implicados en esta conspiración. La red de mentiras que echará la gente de ti por vivir como cristiano o cristiana va a ser grande. 40 hombres. Aparte, el concilio, los que eran piadosos, va a haber una red grande. Ahorita hay una red grande en este mundo contra los cristianos. Nos odian. No nos soportan. Pero fíjense lo que también quiero que miren eso. 40 hombres. Al mostrar la fuerza del complot contra Pablo, Lucas, el narrador, acuérdense que Lucas es el autor, ilustra el poder y la participación de Dios para revertir tal complot. Aún en unas situaciones ha decidido, tengo todo esto contra mí, todo esto me está afectando, todo esto está sobre mí. Pablo tenía 40 conspiradores y aparte los líderes religiosos, el templo, el concilio. ¿Por qué lo dice aquí? ¿Por qué dice el número Lucas, el autor? Para que miremos qué tanto Dios es fiel contra tantas circunstancias contra Pablo. Dios va a ser fiel en tus circunstancias, no importa qué tanto tengas contra ti.
Versículos 16 a 22. Verdad número 2. Dios unas veces obra misteriosamente para ser fiel contigo. Fíjense, versículo 16. Entra ahora aquí. No sabemos mucho de este muchacho. No sabemos mucho de este joven hombre. Quizás era la misma edad de Josías que estaba aquí con nosotros. Era un hombre, era un jovencito. Quizás era un adolescente, 13, 14, 15 años. No sabemos nada de él, más que él era el sobrino de Pablo, era el hijo de la hermana de Pablo. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Acuérdense que Pablo era un ciudadano romano, acuérdense, ¿verdad? Y como ciudadano romano, él tenía ciertos derechos. Y uno de esos derechos le permitían que trajera familia para mirarlo. Eso era el derecho de un ciudadano romano. Si no fuera sido ciudadano romano, no podría haber traído a familia que lo mirara. Entonces, no sabemos cómo este adolescente joven se enteró. Pero le avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió: lleve a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. El centurión lo llevó al comandante y le dijo: el preso Pablo me llamó y me dijo pedirle que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué quieres decirme? Que puedo imaginar que era un adolescente porque lo agarra de la mano, le dice: ven para acá, muchacho. Yo pienso que era un adolescente. Ven para acá, habla conmigo. ¿Qué quieres decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados o escondidos. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos. Solo aguardan o esperan que usted les conceda su petición. ¿Qué diría el comandante? Estos canijos piensan que pueden hacer lo que quieren hacer. El comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas a nadie que me has informado de eso. No está claro cómo el sobrino de Pablo está en condiciones de enterarse de la trama, pero no fue casualidad, no fue accidente que esto sucediera. Dios, ¿se acuerdan en el versículo 23, versículo 11? Dios tuvo que protegerlo a Pablo porque Jesús le dio su palabra y le prometió que iría a Roma para testificar de él. Pablo no había cometido ningún crimen, sin embargo era un prisionero, debido a que el comandante romano sospechaba que podría ser un revolucionario de algún tipo. Entonces, no sabemos nada de este joven, aparte que era el sobrino de Pablo. No sé cómo pudo estar en esa situación, en ese lugar perfecto para poder escuchar. Acuérdense que cuando los judíos, estos asesinos, estaban enfrente del concilio judío, yo diría que estaba cerrado las puertas, atrás de las paredes. ¿Te has preguntado en tu vida cómo obró Dios en esto? No miré a Dios obrando, pero ahí estaba. Era como un misterio. Dios, Jesús, ha prometido a cada cristiano que está en su voluntad que Él obrará en la vida de su familia. Unas veces se ve como obra y muchas veces no se ve.
Entonces la pregunta es esta ahora. Y hemos orado esta tarde por las obras de la iglesia, de nuestros miembros, cosas que nos están pasando. Acuérdense que Jesús nunca le prometió a Pablo que lo iba a sacar de la cárcel, de la prisión, que nunca lo iba a dejar ir libre, pero sí le dijo que yo estaré contigo y serás mi testimonio en Roma. Ten ánimo. Dios te está diciendo lo mismo en este momento. Ten ánimo. Tú tienes más que hacer para mí. No te pongas deprimido, no te pongas deprimida. Estoy obrando misteriosamente, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sepas, porque tú, querido, amado, amada, has sido fiel conmigo, yo voy a ser fiel contigo. Dios está obrando en los que son fieles a Él. Y muchas veces no vamos a saber de dónde salió Dios con esto. O de dónde, cómo pudo darnos Dios esta paz que necesitamos. O cómo pudo Dios darnos esta fortaleza, esta sabiduría que necesitamos para salir de esta prueba. Eso fue lo que Dios o Jesús le hizo a Pablo. Obró misteriosamente porque Pablo había sido fiel. No sabemos de dónde viene este muchacho. No sabemos cómo pudo escuchar este complot, esta conspiración. Pero Dios estuvo ahí en todo. Y Dios está en tu situación, obrando también milagrosamente, poderosamente y misteriosamente en tu obra, en tu oscuridad, en tu prueba. No para sacarte de esa prueba, pero para darte lo que necesitas. Nunca lo olvides. A Pablo le había dicho, ánimo, así como has dado testimonio de mí aquí, es necesario que también lo des. En tu sufrimiento, en tu prueba, en tu oscuridad, en tu tormenta, tú eres un testigo para Dios, un testigo para Jesús, porque ¿sabes qué? Los que están siendo complot y conspiración de ti, contra ti, quieren mirar a ver si vas a fracasar. A ver si vas a maldecir a Dios. A ver si vas a decirle a Dios cómo es posible. A ver si vas a actuar como no un cristiano, una cristiana. Mira, fíjense, yo lo sabía. Viene la tormenta, la prueba. Eso es lo que están esperando. No le des el gozo a ellos que te están esperando para que caigas. Y una vez quizás Dios será el único que está ahí a un lado contigo. En la noche, en la oscuridad. ¿Verdad? Número 3. Dios. Sabemos que Dios es fiel, ¿verdad? Pero una vez Dios exagera esa fidelidad a los fieles en su voluntad. A los que están viviendo en su voluntad. Fíjense la exageración que Dios hace. Porque acuérdense que Jesús le dio una promesa. Ten ánimo, todavía tienes más trabajo que hacer. No tengas miedo, Pablo. Dios le había dado una promesa en proteger a Pablo. Él tenía que cumplir esa promesa. Entonces en versículo 12 regresamos, eran 40 hombres contra él. El concilio, mentiras contra Pablo. Cuando se dio cuenta el comandante de lo que estaba sucediendo, el complot, el comandante en versículo 23 dijo, entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó,
alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. 470 soldados para cuidar a un hombre. Dios está exagerando su fidelidad con Pablo. 470 soldados romanos entrenados, la mitad de la guarnición de Jerusalén, escoltaron a Pablo fuera de Jerusalén. Era como si Dios quisiera exagerar su fidelidad a Pablo y mostrarle más allá de toda duda que la promesa de Jesús era verdad. No le dijo Pablo, te voy a dar unos 20 soldados romanos. 470 soldados. Para mostrarle a Pablo, porque él era fiel, Dios lo iba a recompensar con su fidelidad. Esto sucedió en la oscuridad alrededor de las 9 p.m. En versículo 23 dice, entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó, y luego, en el versículo 23, vayan a Cesarea esta noche a las 9. Pablo no solo escapó vivo de Jerusalén, sino que lo hizo montado a caballo. De hecho, Pablo tuvo a su disposición varias monturas. Eso es fidelidad de Dios. Para nosotros son números, es información de caballos, soldados. Pero ¿qué significa todo esto? En tu prueba, en tu oscuridad, en tu tormenta, si estás caminando con Dios, si eres fiel a su voluntad, Él te va a dar generosamente más de lo que necesitas para protegerte. Va a exagerar su fidelidad porque estás en su voluntad. Y es lo que está haciendo aquí con Pablo. Dijo Dios, no te voy a dar un caballo, no te voy a dar 10 caballos con soldados, no te voy a dar 50, no, 200 caballos de soldados, 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vaya. 470. Eso es una exageración para una persona. Eso es Dios siendo fiel a Pablo, porque Pablo era fiel a Dios en la oscuridad. Luego la carta que el comandante le envió al grupo para que se lo dieran al gobernador Félix. Versículo 32 llegan. Versículo 31, así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antipatris. Esta es la carretera. De aquí a Antipatris era lo más peligroso. Entonces aquí, llegando aquí, los soldados romanos sabían que de aquí a Antipatris, a donde estaba el gobernador Félix, Cesarea, no era tan peligroso. Entonces aquí se quedaron los caballos. Y los demás 270 se fueron con él. Todavía 270. 32. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta del gobernador y le presentaron también a Pablo. Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. El gobernador quería saber si sincero. Es como hoy. Aquí en los Estados Unidos hay, ¿cómo se dice? Senadores, ¿cómo se dice? Senators. Y cada senador representa cierta región de los Estados Unidos, puede ser el estado. Y quería saber este gobernador Félix de dónde pertenecía, de dónde venía Pablo. Y Pablo, yo vengo de Cilicia.
para averiguar si era él el gobernador que tenía que tenerlo enfrente de él. Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo: te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores, y ordenó que lo dejaron bajo custodia, fíjense, en el palacio de Herodes. ¿Qué es un palacio? Casi como donde viven los reyes, los gobernadores. Otra cosa de la fidelidad de Dios. En su carta, Lisias insinuó que se enteró de la ciudadanía romana de Pablo de inmediato y no dijo nada sobre la forma en que Pablo fue. Acuérdense que Pablo fue atado 2 veces y casi azotado por el bien del interrogatorio. Era una mentira. Lisias desea dar la impresión de que la ciudadanía de Pablo fue la causa de que lo rescató, mientras que él no supo de esto hasta después. No dice nada sobre la flagelación propuesta. Porque acuérdense, si era él un ciudadano, no tenían el derecho de golpearlo. Él no dijo nada de eso. Él dijo nomás los hechos de lo que él... Que cuando él se enteró que era ciudadano romano, lo rescató porque lo iban a matar los judíos. Pero él nunca dijo que lo habían golpeado. Porque si hubiera dicho eso, lo hubieran metido a este comandante bajo presión también. Fíjese 29. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que merecería la muerte o la cárcel. Se escucha como Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo lo acusaban. No había ningún cargo alguno que merecería la muerte o la cárcel. Lo hicieron con Jesucristo, lo estaban haciendo con Pablo, y ¿saben qué? Lo van a hacer contra nosotros hoy en día. Para Lucas, esta era la línea importante de la carta. Es posible que los funcionarios romanos hayan revisado el libro de los Hechos. Pablo murió, le cortaron su cabeza. No aquí, y no está aquí grabado en la Biblia, pero la historia y la tradición dice que a Pablo le cortaron la cabeza. Es posible que los funcionarios romanos hayan revisado el libro de los Hechos antes del juicio de Pablo ante César, porque Pablo eventualmente llega a Roma. Y antes de César, el rey, y ya para ese día el libro de Hechos ya estaba escrito. Y podía haber sido que antes de que lo mataban, que Lucas les dio este libro escrito, que dice aquí que nada fue encontrado contra él. Dice aquí que era inocente. Todos decían, el comandante, el gobernador, no hallaron nada contra él. Uno de los motivos principales de Lucas es, al escribir su doble historia, Lucas y Hechos, es demostrar que no hay fundamento en esta acusación de subversión presentada no solo contra Pablo, sino contra los cristianos en general, que jueces competentes y imparciales han confirmado repetidamente la inocencia del movimiento cristiano y misioneros cristianos en el respeto de la ley romana. El complot se murió. La conspiración se murió. ¿Por qué? Dios exagera su fidelidad a los fieles en su voluntad.
por los siguientes, vamos a decir, 5, 6, 7 años, vamos a mirar la semana que viene, que aquí, en Cesarea, el gobernador Félix se jubiló, se olvidó de Pablo, y aquí en Cesarea quedó encarcelado por 2 años. Si estás en la voluntad de Dios, siempre habrá complots y conspiraciones para destruirte. Puede ser en la forma de tu familia, de tus amistades, de tus compañeros, de la gente que tú conocías antes de que viniste a Cristo. Puede ser el mundo, puede ser Satanás. Van a hablar de ti, van a mentir de ti. Van a tratar de destruirte como cristiano. Dios unas veces obra misteriosamente para ser fiel contigo. Todos hemos estado en esa situación. Ay, cómo Dios obró, no sé cómo lo hizo. Yo pensé que no había esperanza, pero de repente Dios obró y me dio lo que necesitaba. De la misma manera que Dios usó al sobrino de Pablo aquí, Dios está obrando en las vidas de cada cristiano. Una vez se puede mirar y muchas veces no. Tengan fe, tengan fortaleza en su corazón, sabiendo que Dios está atrás de las cortinas obrando. Y si estás caminando con Dios, si estás en su voluntad, si estás viviendo una vida que Dios dice en su Biblia debe de ser vivida, ¿sabes qué? Dios va a ser fiel contigo, pero muchas veces Él va a exagerar su fidelidad contigo, porque lo necesitas. Todos tenemos algo en nuestras vidas en este momento. La fidelidad de Dios es más grande que cualquier cosa que conspire contra aquellos en su voluntad. ¿Estás en su voluntad? Esa es la pregunta más grande. ¿Estás caminando con Dios? ¿Estás viviendo una vida de lo que dice la Biblia debemos de vivir? ¿Somos testigos para Dios, para Jesucristo? ¿Estamos en su voluntad? Entonces la fidelidad de Dios será más grande que cualquier cosa que conspire con nosotros. Padre Celestial, gracias por este pasaje. Gracias por el ejemplo que tenemos en Pablo, sabiendo que él tuvo fe en su oscuridad y tú te enseñaste en la noche, en su tormenta, diciéndole, anímate, no tengas miedo. Hoy en día, Padre, nos estás diciendo lo mismo. En nuestra noche, no importa el número de complots, no importa el número de conspiraciones, no importa qué cantidad venga contra nosotros, ya sea Satanás, el mundo, nuestra familia, que nos quiere que nos regresemos a la fe de anterior, o que quieren que caigamos para decir que somos igual que todos. Pero Dios en su fidelidad, en tu fidelidad, estás con nosotros si somos fieles a ti, Padre. Danos la valentía como le diste a Pablo. Danos el ánimo, así como le diste a Pablo. Danos esa paz que necesitamos en estos momentos de oscuridad. Nunca prometes sacarnos, de rescatarnos, pero sí prometes estar ahí con nosotros. Romanos 8:28, tú dices, Padre, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Queremos estar en tu propósito. Y luego en tu palabra en Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más
que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él, a ti, Padre, sea la gloria en esta iglesia y en Cristo Jesús para todas las generaciones, para los siglos de los siglos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.